que es menor, que está en 1100 y algo. Vamos a tratar de chequearlo. ¿Ayer cerró arriba de 1200? Sí. Sí. Porque lo que pasa es que uno después es el que pone la cara, qué sé yo, entonces no quiero quedar asociado a algo. Yo quiero chequear eso. Hay una página que dice 1231 y otra que dice 1140. Pongámonos de acuerdo. Porque después, insisto, ¿no? ¿Cómo estás, Cancelare? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hoy escuché muy temprano a la mañana que había problemas con el tema de los datos del fondo porque una de las... riesgo país, decís. De riesgo país, perdón. El fondo no tiene nada que ver ahí, correcto. Porque una de las consultoras más importantes del mundo que rige este tipo de trabajo lo está dando 24 horas más tarde. Claro, lo hace al otro día. Por eso tenemos 1231, que fue el cierre de ayer. ¿Cuánto es hoy? Está llegando Martín Lustó, por ahí Martín Lustó lo sabe y se lo preguntamos. Insisto, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Hay tanta sensibilidad, ¿No? ¿Qué decís, Maxi? ¿No? Claro. Julieta Rumi está en redacción. Juli, ¿vos sabés cuánto es el riesgo país a esta hora, ahora, a las 13:58 en la República Argentina? Bienvenida, ¿cómo andás, Juli? Es correcto lo que dicen, se conoce con un día de atraso, es decir que el dato último es 1231 y corresponde al día de ayer. O sea que no tiene que ver con el JP Morgan, que es quien lo elabora, ¿no? Exacto. No tiene que ver con que hubo una baja de las acciones sobre el día de hoy, que hubo una reacción desfavorable del mercado respecto a lo que dijo. Simplemente... No. Bueno. O sea, el dato de 1.231 puntos básicos refiere a lo que sucedió ayer. Hoy los bonos estaban mejorando, estaban subiendo hasta un 5%, es decir, que mañana debería dar mejor el número con respecto a los datos de hoy. Igual creo que estará en el orden de los 1.100 puntos básicos, no es que va a bajar mucho más. Sigue siendo un número muy elevado. Sí. Después de las elecciones estamos hablando siempre, todos los días, arriba de 1.000 puntos de riesgo país, ¿no? Sí, yo creo que vamos a estar incluso cerca de 1.200. Me da la impresión, pero tal vez por debajo, 1.170, 1.180, no importa. Pero este pico de 1.231 mostró la tensión que se vivió ayer. Sí. Ayer los dólares terminaron casi en 1.500. Entonces, la situación era de un estrés muy fuerte, con drenaje de reservas por parte del gobierno. Ayer el Banco Central notificó que había disminuido la cantidad de dólares en más de 450 millones de dólares. Habían quedado las reservas brutas por debajo de los 40.000 millones. Todo esto en un escenario de restricciones crecientes y en un contexto donde la deuda es todo un tema. Sí. Porque efectivamente el gobierno hoy de hecho amplió la emisión para un canje con el Banco Central por 2.500 millones de dólares. O sea, el Tesoro le va a entregar al Banco Central nuevas LELINC a cambio de las LECAP en pesos, perdón el tecnicismo, con el objetivo de aliviar los próximos vencimientos. ¿Qué está haciendo? Está trastocando el mercado. ¿Se entiende? Y hay vencimientos hasta enero de poco más de 8.000 millones de dólares y el Tesoro tiene poco más de 1.000 millones porque algunos ya los dispuso al servicio de la intervención para que el dólar no pase los 1.500 como ha ocurrido en las últimas semanas, con una deuda que ayer confirma el propio INDEC creció en 7.000 millones de dólares durante el transcurso del mes de agosto. Bueno, metámonos de lleno en el presupuesto. Julia, perdón, ¿querías decir algo así? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Los bonos caen porque justamente lo que ven los inversores es que va a costar pagar esos vencimientos, que no se puede salir a tomar deuda con un riesgo país de 1.200 puntos básicos. Entonces, bueno, es, digamos, se retroalimenta toda esta situación, ¿no? De bonos cayendo, riesgo país subiendo y bueno, esta preocupación del mercado porque se honren estos compromisos, ¿no? Claro. Y con respecto al presupuesto... No, no escuché. 1.300 millones de deuda, ¿no, Juli? Antes de fin de año y otros casi 4.000 en enero. A ver, a enero son 8.000 millones que hay que pagar de dólares y hasta fin del mandato de Javier Milei se habla de 34.000 millones de dólares que hay que abonar. Así que, bueno, es una situación compleja. Pero bueno, ayer se conocieron algunos presupuestos del proyecto de presupuesto, ¿no?, para el año próximo y bueno, algunos dicen que son quizás muy positivos estas presunciones. Se habla de un PBI que va a crecer un 5% en 2026, una inflación del 10,1%, un dólar oficial de 1.423, o sea, por debajo de la cotización del día de hoy, y un superávit fiscal primario de 1,4%, es decir, por debajo de lo que se había
acordado con el fondo. Con el fondo se había acordado un superávit de 2,2%, así que allí va a haber que tener algún tipo de negociación con el fondo porque estaría siendo inferior el superávit previsto para el año que viene, ¿no? Correcto, efectivamente. ¿Y cuáles perlitas podemos encontrar del presupuesto de las que se van conociendo? Y hablemos un poco del tema universidades también, Juli, que va a estar tan en boga esta semana y en estos días, naturalmente, ¿no? Sí, bueno, también vieron que se habló de aumentos en sectores sensibles, o sea, sectores que vienen protestando contra el gobierno, como son los jubilados, las universidades, los pensionados por discapacidad, etcétera. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso de las universidades nacionales, lo que están viendo los economistas es que si bien tendrías una mejora el año próximo respecto a este, todavía estarías un 46% debajo del presupuesto de 2023. Es decir, actualizado a hoy, el presupuesto de universidades nacionales en 2023 fue de 7 billones de pesos y para 2026 se estiman 4,8 billones de pesos. Es decir, todavía estás muy por debajo, digamos, de lo que se perdió en 2024 y 2025. Así que esto es lo que están alertando varios economistas y la misma foto se repetiría en el caso de salud y jubilados y pensionados por discapacidad. Es decir, que si bien en 2026 tendrías una mejora real, es decir, por encima de la inflación, no alcanzaría a equiparar lo que venís perdiendo en estos años de mandato de Javier Milei. Claro, es decir, el planteo de jubilados probablemente, a los cuales todavía se les debe el descalce del 7,2% que el presidente logró sostener su veto inclusive, más los docentes y no docentes de las universidades que han perdido entre el 25 y el 30% de sus ingresos en estos 2 años, más la comunidad científica del CONICET, INTA, INTI, etcétera, más empleados públicos y demás, es si voy a empezar a recomponer ahora, lo hago desde un punto de partida mucho más abajo, con un recorte de poder de compra que incluso dependiendo de determinados sectores ha sido más importante que la media, porque la canasta del adulto mayor creció por encima de la inflación, no por debajo de la inflación. Con lo cual el recorte en los jubilados, más allá de que perdieron 7,2 respecto a la inflación promedio, probablemente sea mayor. Y en la comunidad de universitarios, probablemente también de docentes y no docentes, siendo clase media, que ha tenido una inflación en servicios muy por encima de alimentos y bebidas. Tal cual. Que es lo que le va a permitir al gobierno probablemente tener una mejor imagen esta semana de los datos de pobreza del primer semestre respecto al primer semestre 2024, donde la pobreza había saltado exponencialmente, ¿no? También hay un dato que da a conocer un colega de Clarín, Ismael Bermúdez, que se recortaron las partidas previstas para los juicios por jubilaciones, o sea, los juicios que tienen distintos jubilados con la ANSES. Bueno, se recortó allí el presupuesto para estos, digamos, para estos juicios en curso que tienen muchos, ¿no? Por los haberes. Así que, bueno, estamos de alguna forma desandando todos estos datos para ver realmente, digamos, cuál es la película. Una mejora en términos reales para estos sectores en el año próximo respecto a este, pero todavía, digamos, muy lejos de lo que era el presupuesto de 2023 para el caso de las universidades nacionales. Juli, volvemos al encuentro con vos en cuanto lo disponga. Sos prioridad, naturalmente, y saludos a todos allí en la redacción. Gracias, nos vemos. Que las vemos ahí. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, más capítulos de la